Buenos días para todos. Hoy, 25 de noviembre del año 2025, siendo las 9:38 de la mañana. La suscrita juez octava penal municipal con función de control de garantías se constituye en audiencia virtual dentro del asunto radicado bajo la partida 2025-23-266, que se adelanta por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y falsedad ideológica en contra de Arnovio. Para efectos del registro, procedo a constatar la presencia de las partes. ¿Quién representa a la Fiscalía? La Correcto. peticionaria, por favor, la doctora Albaluz, ¿por qué me está solicitando esta audiencia? Sí, doctora, buen día. Bueno, nosotros hemos iniciado ante la Fiscalía una solicitud de investigación por la comisión de los delitos de fraude procesal, falso testimonio, falsedad ideológica, y digamos que consideramos que de conformidad con el artículo 307, que habla de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, es importante limitar o prohibir la salida del país del señor Arnovio. El señor Arnovio cuenta con los recursos económicos, con su visa. En la actualidad no, pues no tiene un vínculo laboral, em, tampoco un arraigo específico. Su hija vive fuera del país y eventualmente tiene la facilidad de viajar. Consideramos que esta medida no afecta sus derechos fundamentales, no afecta su presunción de inocencia, pero sí garantiza que él se presente al proceso, y que en caso de que sean probadas las conductas que hemos denunciado ante la Fiscalía, él debería, pues, comparecer y responder. De hecho, como una situación especial, el señor Arnovio pues transfirió todos los bienes, el último en el 2024, después de haber iniciado unas demandas civiles que efectivamente no fueron falladas a su favor, y unos denuncios penales en los que tampoco obtuvo un resultado favorable. De hecho, se está tramitando ya por parte del fiscal 25 la solicitud para levantar la medida que el señor Arnovio interpuso sobre uno de los bienes del señor Arbey Camilo. Entonces, básicamente lo que deseamos es que tengamos la certeza de que el señor va a comparecer al proceso en la Fiscalía, que no va a salir del país, y que en caso de que sea aprobado va a poder responder. ¿Esa es su sustentación? Sí, pues digamos que estamos hablando de que se ha probado dentro del proceso, y lo que se ha aportado a la Fiscalía en el delito específico de fraude procesal. Todas las evidencias que se han aportado fueron surtidas dentro del Juzgado Quinto Civil del Circuito, y de hecho dentro del Juzgado 17 Penal con función de garantías. El señor Arnovio, en procura de obtener un perjuicio para el señor Arbey Camilo, de hecho, manifestó bajo la gravedad de juramento, y es una evidencia acerca del fraude procesal y del falso testimonio, que el señor Arbey Camilo no había transferido bienes en calidad de testaferrato en favor de su esposa. Y de hecho el doctor Hilder, que lo asistió en la audiencia, manifestó bajo la gravedad de juramento, representando al señor Arnovio, que para la fecha de esa audiencia los bienes no han podido ser embargados y llevan un año embargados. Es decir, consideramos que se han cometido una serie de irregularidades, y la proporcionalidad de la afectación y de la comisión de las actuaciones por parte del señor Arnovio ameritan que él no salga del país y responda. Considero que, o sea, las medidas son eh, oportunas, proporcionales, y básicamente lo que garantizan, como le digo, señora juez, es su presencia y su responsabilidad frente a los procesos penales que se le adelantan. ¿Qué opina la Fiscalía? Bueno, su señoría, es cierto, como lo dice la apoderada de la víctima, que en este despacho, Fiscalía 42 Seccional Legal, está adelantando un proceso por el delito de fraude procesal
que se encuentra en este momento activo en etapa de indagación con programa metodológico y órdenes a Policía Judicial pues que están vigentes. Es una denuncia del 7 de abril del 2025, hace 7 meses aproximadamente. La Fiscalía está dentro del término pues para investigar, han pasado 7 meses, estos despachos están pues llenos de proceso, y aquí ya hay una orden a Policía Judicial donde se pidieron las pruebas que la Fiscalía considera, los elementos materiales probatorios que la Fiscalía considera necesita para tomar una decisión. Básicamente, su señoría, pues los hechos jurídicamente relevantes de la denuncia, porque no tengo elementos todavía, no me han llegado, es que pues se firmó un pagaré entre las dos partes para garantizar un préstamo y manifiesta pues la víctima que ese pagaré se llenó de manera tramposa e ilegal y el fraude manifiesta radical, inicialmente lo digo, en que en una audiencia que se llevó a cabo en junio del 2024 en el Juzgado 17 Penal de Garantías, bajo la grava de juramento se manifestó que se hizo firmar ese pagar en blanco en el año 2023. Sin embargo, en una demanda civil que cursó en el Juzgado Quinto Civil de Circuito, manifiesta bajo la grava del juramento sobre el mismo pagaré que la fecha de suscripción es del 26 de octubre del 2022. Básicamente esos son los hechos que se investigan, entonces pues indica el demandante que se indujo en error ya sea al juez 17 o al juez quinto, porque sobre el mismo título valor pues se indicaron bajo juramento dos fechas diferentes de suscripción. Entonces, eso es básicamente, señoría. En este momento pues la Fiscalía es un proceso relativamente nuevo para nosotros, estamos en etapa de indagación, ya se hizo una orden a Policía Judicial, que en este momento está en término, donde se ordena pues obtener directamente del Juzgado Quinto Civil del Circuito la carpeta auténtica completa, incluyendo las sentencias de primera y segunda instancia emitidas pues, dentro del proceso que indica el denunciante, asimismo copia auténtica mediante inspección judicial del proceso que indica el denunciante del Juzgado 17 Penal Municipal con funciones de control de garantías, y se ha pedido y se ha ordenado una ampliación de denuncia para el señor Camilo Acevedo, para el denunciante Albey Camilo Acevedo Otero, pero esta, pues, lo ideal es que se haga una vez tengamos los dos expedientes completos. ¿Con qué fin? Con el fin de verificar si efectivamente, pues, lo que dice el denunciante, valga la redundancia, en los hechos que narran la denuncia, pues es así, y establecer si efectivamente se da la tipificación objetiva y subjetiva de los delitos que ellos consideran se ejecutaron en estos hechos, señoría. Repito, estamos en etapa de indagación con orden a Policía Judicial vigente. La primera orden es un caso nuevo, pues el 7 de abril de 2025, y en ese sentido, pues este delegado no tiene ningún elemento para apoyar la solicitud de la peticionaria y de su representado, señor. Tiene el uso de la palabra de la defensa y se la concedo simplemente por observar la ritualidad de la diligencia. Gracias, señora juez. Absolutamente improcedente la petición del abogado. Es lo más absurdo que yo he escuchado en este tema del ejercicio del derecho en el sistema penal acusatorio. Primero, por virtud del artículo 250 constitucional, es facultad exclusiva y excluyente de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal y establecer si los hechos denunciados reúnen o no la característica de delito. Esa función que el doctor Juan Sebastián Iriarte ha manifestado no tiene ningún elemento para indicar si los hechos constituyen o no delito, es el primer paso. Lo segundo es que para poder solicitar una medida de aseguramiento debe haber imputación. Y lo tercero es que para el tema de la medida de aseguramiento, si bien es cierto la Corte ha establecido que la representación de víctima podría presentarla, debe hacerse primero una inferencia razonable de autoría o participación de acuerdo con los elementos materiales probatorios. La apoderada no ha corrido traslado de ningún elemento de prueba para poder inferir ni siquiera la existencia de la denuncia. Me entero por lo que está manifestando el señor fiscal. Eso es todo, señora juez. Muchas gracias. Escuchadas las intervenciones de las partes, procede el despacho a pronunciarse frente a la solicitud elevada por la apoderada
de quien se anuncia como víctima. Recordemos que el artículo 307, que fue invocado por la peticionaria, aborda las diferentes medidas de aseguramiento a las cuales es posible acudir. Y en este caso se habla de una medida del literal B, es decir, no privativa de la libertad, en concordancia con el numeral quinto, que señala como una posibilidad de una cautela la prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. En ese entendido, doctora Carvajal, estando frente a una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, ese canon debe analizarse en concordancia con el artículo 315. El artículo 315 aborda la temática específicamente de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Y allí se señala que satisfechos los requisitos del artículo 308, se puede imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307, literal B, siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas. ¿Eso qué implica? Que para hacer este tipo de solicitudes, primero debe haber una vinculación formal al trámite procesal. Precisamente por eso, el régimen de las medidas de aseguramiento está a continuación de lo que se refiere a la captura y que está dentro del régimen de la libertad y su restricción. Por otra parte, como lo indicó el delegado fiscal, este asunto está en fase de indagación, es decir, que naturalísticamente es imposible que se solicite y menos aún que se conceda la imposición de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad cuando la Fiscalía está apenas en el acopio de elementos materiales probatorios que le permitan establecer si se puede construir una inferencia razonable de autoría o participación en un delito. Si vamos al artículo 308, que necesariamente debe ser abordado en el análisis de la solicitud de imposición de una medida, sea privativa o no privativa, el artículo 308 establece que de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos, se debe inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe, y por eso fíjese usted, doctora Carvajal, que aquí ya se habla de que el imputado puede ser autor o partícipe, porque eso presupone que haya sido ya vinculado y que tenga esa calidad. Aquí no se está hablando de que el indiciado sea autor o partícipe, sino el imputado. Y además de que sea posible inferir razonablemente esa autoría o participación, debe cumplirse alguno de los fines constitucionales que están invocados en la norma en cita, que son evitar la obstrucción a la justicia, que se evite que el imputado constituya un peligro para la comunidad o para la víctima y asegurar la comparecencia al proceso. Entonces, pues por supuesto que su petición no está llamada a prosperar porque definitivamente no están dadas las condiciones para que se pueda considerar siquiera la imposición de una medida, no, aunque sea no privativa de la libertad, es una restricción y requiere de la observancia de los requisitos que se han señalado por el despacho. Entonces sí se le sugiere muy respetuosamente que para próximas oportunidades no se tome simplemente una norma, porque el estudio debe hacerse sistemáticamente en conjunto con todo el ordenamiento jurídico y por supuesto el artículo 307 no opera de esa forma como si fuese una isla, sino que debe analizarse a la luz de las normas que se le han referido por parte del despacho. Por las razones expuestas, el despacho no puede acceder a la solicitud impetrada por la peticionaria. La presente decisión se notifica en estrados, Fiscalía. Sin recursos, señorita. La defensa, Sin recursos, señora juez. la apoderada de la víctima, Sin recursos, señora juez.
No habiéndose hecho uso de ningún recurso y cobrando ejecutoria la decisión, se enviará la solicitud al centro de servicios para el archivo de la misma. Siendo las 10 de la mañana, se da por terminada esta sesión. Les agradezco su atención. Que tengan un feliz y bendecido día. Lo mismo usted, Hola, gracias. feliz día, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias.